Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Sebastián Pérez Velasco y el día de hoy les voy a hablar sobre movilidad social, segregación y marginación, exclusión e inclusión social. Voy a empezar diciendo qué es movilidad social. La movilidad social es un concepto proveniente de la sociología que designa los desplazamientos que efectúan los individuos o los núcleos familiares de una sociedad dentro de un determinado espectro socioeconómico. Es decir, se refiere a la permeabilidad de las clases sociales que permite la incorporación de nuevos individuos en ascenso. Este concepto existe en el marco de una sociedad de clases o sociedad estratificada, relacionado con la idea de meritocracia, que los individuos pueden ascender socialmente si se esfuerzan lo suficiente. Ahora les voy a hablar sobre tipos de movilidad social. Existen Existen diversos tipos de movilidad social dependiendo de los criterios de empleados para clasificarla. Un primer caso distingue entre movilidad horizontal, que sería la primera, que esta consiste en que ocurre dentro de un mismo estrato, se da cuando un grupo humano se desplaza de un círculo ideológico, laboral o social, sin que se produzca un cambio de estatus social. Movilidad vertical implica un abandono de la clase social inicial para optar por una nueva, ya sea más arriba, enriquecimiento, o más abajo, empobrecimiento en la escala socioeconómica. Otras clasificaciones de movilidad social tienen que ver con generación. Se habla de movilidad social intergeneracional cuando se produce el desplazamiento entre una generación y la siguiente, y de movilidad social intrageneracional, en cambio, cuando tiene lugar entre los individuos de una misma generación. Y por último sería estadística, se distingue entre la movilidad social absoluta, determina por cambios en la estructura de las clases sociales, y movilidad social relativa, determinada por las posibilidades de pertenencia a uno u otro estrato social de individuos de distintos orígenes sociales de manera comparativa. Causas de la movilidad social. Las tienen que ver con la educación. Personas con mayores niveles educativos pueden aspirar a mejorar empleos, ya que las personas con mayores niveles educativos pueden aspirar a mejores empleos, pueden renovar conocimientos con más facilidad y por lo tanto tienen mejores oportunidades para adaptarse a y por lo tanto tienen mejores oportunidades para adaptarse a nuevos entornos. El cambio tecnológico crea nuevos puestos de empleo con nuevas exigencias calificadas, al mismo tiempo que destruye o hace obsoletos otros empleos tradicionales. La paternidad planificada, dado que las familias demasiado, dado que las familias demasiado numerosas, especialmente los monoparentales, tienen muchísimas menos probabilidades de ascenso social que las familias de número más manejable. Por otro lado, el embarazo adolescente suele truncar las posibilidades de estudio y preparación de los individuos, insertándolos prematuramente en el mercado de trabajo. La migración. Dado que las personas que cambian de país suelen tener que empezar desde cero, pero también dejan espacios ocupables por otros individuos en la sociedad original. La lucha contra las resistencias culturales, ya que ciertos discursos de tipo religioso, fundamentalista o tradicional pueden entorpecer la movilidad social, especialmente en lo que al lugar de la mujer en la sociedad se refiere. Segregación. O segregación denominamos la marginación, exclusión o discriminación de la que ser víctima una persona o un grupo de personas por motivos racionales, sociales, políticos, religiosos o culturales. La palabra como tal proviene del latín segregatio, segregationis. Segregación racial. La segregación puede presentarse de distintas formas en función de la cultura y el contexto sociohistórico y puede manifestarse a diferentes niveles. Segregación racial, exclusión de las personas debido al color de piel. Segregación étnica, marginación de una minoría que proviene de una etnia o cultura distinta a la dominante. Segregación sexual o de género, discriminación en función del sexo de las personas o de sus preferencias sexuales. Segregación religiosa, rechazo a las personas practicantes de determinadas confesiones religiosas. Segregación política o ideológica,
exclusión de las personas debido a la tendencia ideológica a que estén adscritas, segregación urbana o territorial, separación de los barrios residenciales de una ciudad dependiendo del grupo social al que pertenezca. Marginación. La marginación puede definirse como segregación social, incluso en términos espaciales o geográficos, aunque el término segregación se aplica más comúnmente para planteamientos políticos de discriminación, o intolerancia de tipo racial, apartheid, sexual, sexismo, homofobia o transfobia, discriminación cultural, religioso, intolerancia religiosa o ideológico, represión política. La marginación consiste en la separación efectiva de una persona, una comunidad o un sector de la sociedad respecto al trato social. El proceso puede mostrar diferentes grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión y reclusión geográfica, y con frecuencia trae aparejada la desconexión territorial. Su carácter definitorio, sin embargo, no es el aspecto geográfico, sino el aislamiento social. Exclusión social. La exclusión social es una situación en la que no todas las personas tienen el mismo acceso a las oportunidades y servicios que les permite llevar una vida digna y feliz, desde no poder participar y que se escuche su voz sobre las normas de la sociedad en la que viven, a no acceder a servicios e infraestructuras básicas como la electricidad y el agua corriente, la educación pública, la sanidad o el sistema de bienestar social. Exclusión social puede producirse de muchas maneras y a distintos niveles. A menudo, sin embargo, existe un vínculo que conecta el hecho de sufrir exclusión en un ámbito de la vida con estar excluido en otro. Por ejemplo, existe exclusión social cuando a ciertos grupos se les niega el mismo acceso a la educación que al resto de la sociedad. Vemos en el pueblo gitano, por ejemplo, de muchos países. La falta de acceso a la educación les impide a su vez obtener las calificaciones necesarias para lograr un buen empleo. Y la cosa no queda aquí, pues les impide encontrar un buen hogar donde poder formar una familia. Así que su exclusión del sistema educativo tiene un efecto dominó que los excluye de otras partes fundamentales de la sociedad. Este efecto y la falta de oportunidades para superarlo a sí mismo significan que la exclusión social a menudo se extiende de generación en generación, dejando permanentemente fuera de la red y excluidos a ciertos grupos. Pero la discriminación indirecta también genera exclusión social. Las personas con discapacidad suelen quedar excluidas de la sociedad por fallos de infraestructuras básicas, como edificios sin ascensores o rampas. Esto, que para algunas personas puede pasar desapercibido, puede impedir que estas personas participen en la vida pública, compartan sus opiniones sobre cuestiones importantes o incluso voten y tengan voz en el futuro de su sociedad. ¿Qué tipos de exclusión social existen? Las personas pueden ser excluidas de la sociedad por varias razones. A menudo es porque pertenecen a un determinado grupo étnico o minoritario que sufre discriminación en su sociedad, pero también puede deberse a la forma de ser identificarse de alguien. LGBTQI se han enfrentado durante mucho tiempo a una discriminación que ha afectado a su posibilidad de conseguir un empleo o incluso de acceder a ciertos lugares, como bares y restaurantes. Estos casos de exclusión social son en su mayoría consecuencia de discriminación directa. Exclusión social en la vida cotidiana. Hemos visto algunos ejemplos de exclusión social, pero es importante ser consciente de la cotidiana que es. Un buen ejemplo son los edificios que solo tienen escaleras o los propietarios de bares y restaurantes que no atienden a personas LGBTQI. La exclusión social también es un hecho cotidiano en la educación. Algunas escuelas excluyen a personas de determinados grupos étnicos o religiosos o deniegan el acceso a una persona con discapacidad. La exclusión social también se produce en el ámbito policial, cuando la policía centra sus esfuerzos en comunidades concretas. Estas se enfrentan a una sospecha indebida y es más probable que estén más representadas en los índices de delincuencia de la sociedad, aunque en realidad no haya más delincuencia en esas comunidades que en otras. Como consecuencia, muchos propietarios de vivienda serán menos propensos a alquilar su casa
a personas de estas comunidades. Inclusión social. La inclusión social es el acceso a toda persona a la educación, servicios de salud, oportunidades de trabajo, vivienda, seguridad, etcétera, dentro de una sociedad sin importar su origen, religión, etnia, orientación sexual, capacidad intelectual, género, situación financiera, entre otros. Las personas que se encuentran en riesgo de ser discriminadas, en muchos casos se ven afectadas y vulnerables por un momento específico crucial en sus vidas, como lo es un fenómeno natural, un conflicto bélico, un cambio en la normatividad e incluso una crisis económica. Estas situaciones los obligan a enfrentar un reasentamiento o bien depender de políticas de apoyo gubernamental o de la caridad. La superación de desigualdades es justamente la base en la que se fundamenta la articulación de una economía social, ya que permite autorreconocimiento colectivo que genera identidad, conciliación laboral, capacidad de responder a las necesidades de minorías, reducción de protestas que detonan conflictos sociales y políticos, menores índices de violencia y criminalidad, una mayor base productiva, vitalizar el talento de todos los individuos de la sociedad, crear un valor compartido. Importancia de la inclusión social. La inclusión social es una importante preocupación y forma parte de los compromisos de organismos internacionales como la Organización para las Naciones Unidas, la ONU, porque afecta a colectivos enteros en todo el mundo por la correlación que tiene con el desarrollo económico. Condiciones generales para una inclusión social. Para que exista la inclusión social es necesario un entendimiento de los beneficios que conlleva y de un profundo respeto de todos los individuos en una sociedad. Esto a su vez apoyado por las leyes y haciéndolas valer con mecanismos de supervisión eficaces. Mi conclusión es que es bueno conocer estos términos para así crear conciencia dentro de la sociedad, que no tenemos que discriminar a nadie, que debemos de ser éticos y ayudar a quien más lo necesitan, sin importar raza, sexo, color, etcétera, y también a personas que pertenecen a grupos diferentes, entenderlos y aceptar y respetar sus creencias y lo que les gusta, eso es lo más importante de todo. Y esto es todo por mi parte, aquí están mis referencias y muchas gracias por su atención.